Tenga usted muy buena tarde, bienvenido a este su segmento Gotitas de Miel y mi nombre es Claudia Méndez Ruiz. Muchísimas gracias por permitirnos entrar una vez más a su hogar y poder compartir juntos estas deliciosas gotitas de miel. Así que el día de hoy, como usted bien sabe, y lo hemos venido platicando, de acuerdo al calendario bíblico, al calendario hebreo, estamos en un tiempo verdaderamente importante. Sí, efectivamente, como lo señala el calendario bíblico, descrito en el libro de Levítico, capítulo 23, estamos en un tiempo de conmemoraciones. Y es que déjeme decirle que a la caída del sol del día sábado recién pasado, se conmemoró la festividad de Pascua o Pesach en hebreo. Y sí, efectivamente, de eso hablaremos el día de hoy. Pero antes, déjeme por favor ponernos en contexto. Y es que ciertamente el libro de Génesis, capítulo 1, en el verso 14, nos habla de unas citas especiales que Dios ha planificado a través de los tiempos y a través de los siglos para encontrarse con su amada, con la iglesia. Así que véngase conmigo y vamos a comenzar por el principio, como es nuestra costumbre. Génesis capítulo 1, verso 14. Y dice de la siguiente manera: Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras, verso 15, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y le leí estos versos porque es importante mencionar que, de acuerdo a lo establecido en Génesis capítulo 1, el día para la cosmovisión bíblica comienza a la caída del sol. Por eso dice claramente en cada uno de los días: y fue la tarde, la noche del día y la mañana del día segundo, del día tercero, del día cuarto. Pero vamos a hacer énfasis en el verso 14, del cual yo le había hablado hace un momento. Y dice así: y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Y pues claro, esto es tan evidente como que en el día salimos y vemos el sol radiando en su esplendor, y en la noche vemos la luna, evidentemente. Pero ponga mucha atención porque en el texto, desde el original hebreo, encontramos acá algo verdaderamente importante. Y dice: y sirvan de señales para las estaciones. Si nosotros nos vamos al texto original, nos damos cuenta que la palabra señal se dice ot, y esto es el sinónimo de aquellos grandes carteles o letreros que se ponían en las carreteras. Sobre todo, si usted ha viajado a Estados Unidos, recordará, o en las películas de la época de los 60s y los 70s, era muy evidente ver los billboards que estaban colocados a las orillas de la carretera. Estoy indicando alguna señalización: gasolina, hotel, comida, etc. Pero eran letreros muy luminosos y llamativos. Pues esto es precisamente lo que nos habla la Biblia en el texto de Génesis 1:14. Señales o billboard en los cielos, pero dice acá para estaciones. Y usted y yo, que lo leemos en el español, podríamos entender entonces que se trata de la primavera o del verano, del otoño, del invierno. Pero déjeme decirle que no se refiere a esto. Si nos vamos al texto original, podemos consultar el diccionario Strong acerca de esta palabra y encontramos que la palabra acá en el original es moadim, o citas determinadas o tiempos escogidos de Dios, festividades, tal y como haciendo un viaje para Levítico 23 encontraríamos ahí
Y esta palabra nos sirve para denominar a las fiestas de Santa Convocación. Así es importante entender que el calendario bíblico es lunisolar, muy alejado del calendario grecorromano, que solo es, o debo decir gregoriano, perdón, que solo es solar. Así usted puede encontrar acá, y lo acerco para que lo pueda ver, que hay una diferencia en relación a los meses del calendario gregoriano con los meses del calendario bíblico. Y es que déjeme decirle que efectivamente, para poder comprender todo lo que se refiere a la profecía bíblica, pues tenemos que ajustarnos efectivamente a los tiempos bíblicos. Y es así como entendemos entonces que las fiestas de Santa Convocación son esta columna vertebral de toda la Biblia. Déjeme decirle que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos habla de sus tiempos determinados, de sus tiempos escogidos. Y hay cuestiones que no podemos entender si no es solamente a través de, por supuesto, la panorámica bíblica. Déjeme leerle el Salmo 105 y vamos a entender algo verdaderamente impresionante. Y dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo podemos entender que el Cordero, hablando por supuesto de Jesucristo, haya sido inmolado desde la fundación del mundo? Y es que déjeme contarle que el tiempo para Dios es un tiempo en espiral, así está descrito en la Biblia. Pero para nosotros, simples mortales que estamos limitados dentro de un tiempo y un espacio, déjeme decirle que nuestra cosmovisión o nuestro sentido del tiempo es lineal. Pero para Dios, por eso en la Biblia dice, lo que fue, será y volverá a ser. Nada hay nuevo debajo del sol, porque absolutamente todo nos habla de un mensaje y de una persona. Efectivamente, estamos hablando de Jesucristo y su mensaje de amor, ese mensaje de salvación, que es, tal y como lo dice Filipenses, y es hermoso ir para allá y poder encontrar esta exhortación que Pablo le hace a la iglesia. Haya pues este sentir en vosotros, este sentir que hubo en Cristo, que siendo Él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de esa gloria, para tomar, y se lo estoy parafraseando, para tomar forma como de hombre y en esa condición hacerse siervo, para morir y morir en una cruz. Así que déjeme contarle que desde Génesis hasta Apocalipsis se habla, se cuenta, se exhorta, se confronta al lector y se le transmite la historia de amor más hermosa que pueda existir y que, por cierto, no podemos entender con el intelecto, pero sí podemos agradecer con el corazón. Pero regresemos entonces y entendamos, y yo le estaba dando mal la cita, es Apocalipsis 13:8, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el Salmo 105, 26 y 27 dice lo siguiente: envió a su siervo Moisés, hablando de Dios, y Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales. Esta es exactamente la misma palabra que encontramos en Génesis. Efectivamente, Génesis 1:14, las señales, el Birbo, el tiempo predestinado por Dios para encontrarse con su pueblo y sus prodigios en la tierra de Cam. Así que usted y yo haríamos bien en preguntarnos cuáles son esas señales que Dios puso en su siervo Moisés y en Aarón, que lo escogió precisamente para estas palabras, las palabras de sus señales y de sus prodigios. ¿A qué se refiere? Pues sí, efectivamente estamos hablando en un sentido profético al anuncio de Jesucristo.
Y para eso entonces debemos de pasar de manera muy fácil y rápida al libro de Levítico, entendiendo que el vínculo lo da precisamente la palabra Moadim, o fiestas o citas de Santa Convocación. Así que nos vamos para allá y yo me voy a permitir contarle a ustedes lo que encontraremos, porque no tenemos tanto tiempo para poder hacer toda la lectura. Pero las fiestas de Santa Convocación son un llamado que se hacía 3 veces para que todos los hebreos subieran, hicieran aliyá, esto quiere decir subir, a Jerusalén para celebrar estas festividades, estas citas en las cuales Dios se revela a su pueblo. Y usted me dirá, pero ¿de qué manera se revela Dios a su pueblo? Pues en una especie de postales, en una especie de sombras que anunciaban la venida de Jesucristo. Así estas festividades son Pascua, panes sin levadura, primicia de los primeros frutos. Esta es Semanas o Pentecostés, fiesta de trompetas, expiación y cabañas o Sucot. Y déjenme contarle que estas 3 primeras se llevaban a cabo en tiempo de primavera o Aviv. Y es justamente en este tiempo en el que estamos ahora precisamente. Yo le comentaba a usted que el sábado a la caída del sol se conmemoraba la fiesta de panes sin levadura. Por tanto, el día 14, es decir, en el transcurso del sábado, se conmemoró la fiesta de Pascua. Déjeme contarle que de acuerdo a lo escrito en Éxodo capítulo 12, se narra la salida del pueblo de Israel. Recuerda usted, después de las 10 plagas, la última plaga fue la plaga contra los primogénitos, porque Dios claramente le dijo a Faraón: deja salir a mi hijo, mi primogénito, mi hijo Israel. Así que, como Faraón no quiso dejar salir a Israel, recuerda usted que entonces entró mortandad y mató a todos los primogénitos de Egipto, tanto los humanos como los animales. Pero dentro del pueblo de Israel, ¿sabe usted qué sucedió? Efectivamente, Dios mandó a sacrificar un cordero, una víctima inocente, que era necesario examinar a partir del día 10 de Nisan para sacrificarlo el día 14 y hacer la cena pascual el día 15. Pero como vimos usted y yo en el libro de Génesis, el día de la Biblia comienza a la caída del sol. Es decir, el cordero pascual debía ser muerto entre las 2 tardes del 14 para estar siendo cocinado inmediatamente y servir la cena de Pascua el día 15, iniciando el día, es decir, en la caída del sol del 14. Así, estas fiestas son ni más ni menos que prefiguraciones acerca de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Déjeme decirle que estas fiestas, las primeras 4, ya tuvieron su cumplimiento profético en Jesucristo. Así, Pesaj o Pascua hablaba del cordero pascual inmolado. Por esto es que los judíos mataron el cordero y tomaron su sangre y lo pusieron en los postes y los travesaños de las puertas. Ni más ni menos que era una prefiguración preciosa acerca de Cristo. Esos travesaños, esos postes de madera prefiguraban la cruz y la sangre, efectivamente la sangre del cordero. Luego viene la festividad de panes sin levadura el día 15, es decir, a la caída del sol del día 14. Y déjeme decirle que la Biblia en Éxodo 12 nos habla que debían de sacar toda levadura, pero que además debían de comer panes sin levadura. Estos son los matzah o matzot en plural. Es impresionante ver cómo esos matzot representan el cuerpo de Cristo quebrado y luego, ¿sabe?
es envuelto en el ceder de Pesaj o en el orden de la cena pascual, es envuelto este pan en lino blanco y escondido en algún lugar de la casa. Es una representación maravillosa del Cordero de Dios puesto en esos linos y efectivamente tal y como estaba descrito en la profecía de Isaías 53, sería dispuesto en la sepultura entre los ricos, envuelto justamente en lienzos de lino blanco. Pero al tercer día, tal y como Jesús mismo lo dijo, al tercer día, igual que la profecía prefigurada por Jonás, 3 días y 3 noches, el Cordero resucitaría. ¿Se recuerda usted que el libro de Isaías habla de este retoño que reverdecerá? Pues sí, efectivamente, igual que las varas de Aarón que estaban guardadas dentro de la caja del propiciatorio, déjeme decirle que Jesucristo, igual que había sido anunciado en la festividad de la primicia de los primeros frutos, o Bikurim, fue la primicia de todos aquellos que durmieron y es la primicia de todos los que habremos de resucitar, tal y como dice la palabra, los muertos en Cristo. Pero además, 50 días después, fue entregada la Torá. Esto se llama en hebreo Matán Torá. En Sinaí fue entregada la Torá de la libertad, es decir, la enseñanza para la libertad. Mire qué lejanos estamos los cristianos de creer que estas son reglas punitivas. Todo lo contrario, déjeme decirle que son reglas, son la forma de vivir que se va a ejecutar, por decirlo de alguna manera, la manera en la que se va a vivir por la eternidad, porque esta palabra no cambia. Es igual que el Dios al que usted y yo servimos y amamos. Es un Dios único que no cambia y en él no hay sombra de variación. Por tanto, su palabra tampoco varía. De esa cuenta, usted y yo hemos estado estudiando Mateo 5, 6 y 7, que efectivamente es la enseñanza de Jesucristo acerca de la Torá y este nivel en él, este nivel superior de revelación, por supuesto, a través de la óptica del Evangelio. Pero déjeme decirle que estas festividades, ya cumplidas en Jesucristo, tienen una razón de ser por la cual la rememoramos y la conmemoramos. Está descrito en 1 Corintios que Jesucristo mismo dijo: cada vez que ustedes conmemoren esta festividad partiendo el pan, bebiendo el vino, anuncian mi muerte y además su retorno. Así que aunque ahora nosotros ya no sacrificamos corderos, por supuesto, es más, ni siquiera el pueblo de Israel lo sacrifica porque no tienen templo. Y nosotros, por la misericordia de Dios, hemos entendido a través de la revelación del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, que ese Cordero anunciado, tal y como Juan lo dijo, refiriéndose a Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa cuenta, el apóstol Pablo anunció, porque nuestro Corbán Pesaj, es decir, el cuerpo del sacrificio, el cordero inmolado, la víctima inocente, ya fue sacrificada. Cristo Jesús sacrificado en una cruz. Así que si usted ve todo el Antiguo Testamento, absolutamente todo, habla de esta verdad. Dios muriendo a causa de su amada. Dios muriendo, dando la vida por nuestra transgresión, por nuestros pecados. Y lo importante en este tiempo y siempre es entender que no fueron los romanos los que lo crucificaron, no fueron los judíos los que lo crucificaron, sino fui yo por mi propia transgresión, por mi propio pecado, quien lo colgó en esa cruz. Y él por misericordia entregó su vida, porque claramente Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego. Y sabe,
dice la carta a los hebreos que le entregó gustosamente, porque dice, por el gozo puesto delante de él, y ese gozo es usted y soy yo, ese gozo por el cual Jesucristo no descendió de la cruz, sino que permaneció ahí hasta entregar su vida, ser sepultado y resucitar para darnos la victoria. Porque Pablo claramente lo explica, y es que si somos o si estamos identificados con Cristo en su muerte y en su sepulcro, en permanecer con Él sepultados, de la misma manera, figurativamente, regresaremos de la tumba y en algunos casos, tal y como lo dice la primera carta a los tesalonicenses, los que habremos quedado seremos transformados, pero aquellos que durmieron en Cristo serán transformados, saldrán de las tumbas y entonces todos con un cuerpo glorificado podremos ver cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Seremos conocidos de Él y le conoceremos como Él nos conoce. Vea usted qué cosa más hermosa. Dígame usted si no es esto verdaderamente el Evangelio de la paz, el Evangelio de las buenas nuevas. Esto es precisamente lo que quiere decir Evangelio, las buenas nuevas. ¿Cómo comprender que Dios mismo dejó su gloria para morir en una cruz? No tiene ningún sentido lógico, no podemos entenderlo, pero ¿sabe qué? Así fue. Y hoy estamos conmemorando que ese Cordero venció. Y yo quiero adelantarme a mí misma y adelantarme a la semana próxima que estaremos hablando de la resurrección, por supuesto. ¿Cuál más victoria que Jesús triunfando sobre la muerte? Pero déjeme leerle, por favor, este texto que es verdaderamente hermoso y que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, es decir, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y esta es la mejor noticia. Jesucristo venció, 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 venció. Y nos ha hecho más que vencedores. Así que, si usted no ha invitado a Jesús a vivir dentro de su corazón, si no ha entrado en pacto con Él, este es un tiempo propicio para que abra su corazón, porque sabe, el espacio, el vacío que hay en el corazón del hombre es exactamente proporcional
a ese espacio que Dios quiere llenar en su vida. Así que yo lo invito para que usted se postre, para que usted sentado como usted quiera, en una actitud de total reverencia delante de nuestro Dios, con unas simples palabras, y le diga: Jesucristo, he entendido que eres Dios, y yo hoy te hago el Señor de mi vida, y rechazo cualquier otro señorío al cual yo hubiese podido estar sometido. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y yo te pido que hoy tú transformes mi vida y que yo hoy nazca de nuevo para esa vida eterna que tú has ganado por mí en la cruz del Calvario. Límpiame con tu sangre, perdóname de todos mis pecados. Y hoy ven que yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te entrego mi corazón para que tú lo hagas tu trono desde ahora y para siempre. Así que el día de hoy se nos ha ido el tiempo. Yo le dejo a usted un abrazo muy fuerte y una exhortación para que en este tiempo aproveche, si tiene vacaciones, si tiene unos días, unas horas libres, y pueda abrir su palabra y pueda deleitarse en el manjar de estas delicias, que no son gotitas de miel, son toneladas de amor para su vida. Por mi parte, ha sido un gusto compartir con usted y lo espero la próxima semana, misma hora, mismo canal. Y por supuesto, hoy la sugerencia, el ruego es que no se vaya, quédese en la excelente compañía de Vea Canal. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.